Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buen día con todos los seguidores y seguidoras de Sobre el Rastro. Hoy estamos en una nueva edición de este programa cultural, de este espacio cultural en el que hablamos sobre libros, sobre historias, sobre literatura y sobre cultura en general. Hoy tenemos una conversación interesante con Miguel Mendoza Luna. Él es un escritor colombiano quien ha escrito uno de los dos relatos que aparecen en este libro, No Pasar, de la editorial peruana Rojo y Negro. Vamos a dialogar sobre el relato que ha escrito, también vamos a conversar sobre el género de terror y seguramente ahí irán surgiendo varios temas en esta conversación. Antes de presentar a Miguel, vamos a ver un pequeño video, una especie de tráiler que se ha elaborado para promocionar este fabuloso libro. Veamos. Muy bien, entonces allí estuvimos con este tráiler sobre el libro No Pasar, dos historias donde habita el mal, en el que participan Ana Lavatelli y Miguel Mendoza Luna, dos escritores que participan en este libro No Pasar. Bien, estamos entonces ya en pantalla con Miguel Mendoza Luna. Él es escritor colombiano, cuenta con estudios literarios en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y es magíster en escrituras creativas por la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeña como escritor y profesor universitario de literatura contemporánea y escritura creativa. Durante más de 10 años en la Universidad Javeriana dictó una cátedra lectiva sobre asesinos en serie y perfilación criminal. Y aquí nació el libro Asesinos en serie, perfiles de la mente criminal 2008. En el ámbito creativo es autor de la novela negra Malditos Hermosos, ganó en dos ocasiones el concurso nacional de cuento Ciudad de Bogotá 2009-2017 con los libros Cuentos Cruzados y El asesinato de Edgar Allan Poe y otros misterios literarios. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oscar, gracias por este maravilloso espacio. No, gracias a ti por darte el tiempo. Sé que en estos momentos no estás en Colombia, sino estás viviendo en Guayaquil, Ecuador, ¿verdad? Sí, sí, ya llevo 2 años acá y este relato se terminó de escribir ya aquí en Guayaquil. Excelente. ¿Qué tal las cosas por Guayaquil, por Ecuador? Bien, Pues bien. escuchábamos un poco de la situación complicada por la Sí, delincuencia y... ahora bueno, ahora el tema del calor, ¿no? Es paradójico escribir estos temas góticos, de ahondar sobre el terror en medio del calor, ¿no? Hay que encontrar ese matiz literario de cómo el calor también puede ser un escenario de lo sobrenatural y de lo fantasmal, ¿no? Entonces fue interesante escribir este cuento en un entorno diferente. Es decir, yo me imagino que un autor europeo en medio del invierno puede concebir mejor una casa aterradora, pero en Latinoamérica y en nuestros países, como te decía hace un rato, también hay un misterio en nuestras casas, ¿no? Que yo creo que puede ser un escenario igualmente aterrador para escribir. Eso es interesante porque uh, el libro y el título del libro No Pasar y esta asociación con la casa nos da una idea de, espera, la casa es un peligro, cuando en realidad, en términos generales, la casa es una guarida, un espacio de protección, un espacio seguro para el humano. Sí, y mira que lo hablaba aquel día con un autor norteamericano de terror, Grady Hendrix, que en inglés el concepto de casa es neutral, pero en nuestro idioma sí
remite inmediatamente a lo femenino. La casa tiene una imagen, incluso no solo desde el género gramatical, sino desde la historia, representa la protección, es la madre, ¿no? Es la cueva fundamental, ¿no? Es el lugar donde nos refugiamos. Y por eso Oscar funciona como un lugar ideal para el terror, ¿no? Porque ese territorio de seguridad, ¿no? Cuando has tenido un día difícil, cuando el mundo se derrumba afuera, cuando hay una pandemia, ¿no? La casa se convirtió en un lugar en una fortaleza, el único refugio de tu propio mundo, de tu propia ansiedad, y la casa se viene contra ti, la casa empieza a derrumbarse de alguna manera, empieza a comportarse de manera extraña, ¿no? Y sin ponerlo en el terreno de lo sobrenatural, seguramente te habrá pasado, Oscar, que se daña algo y uno dice, ay Dios, ¿no? Uno empieza a sufrir porque fijo, se daña el lavamanos y luego una lámpara y luego los electrodomésticos, o sea, como que pareciera que la casa cobra una suerte de conciencia, de destrucción, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué? Siempre aparecen los ruidos extraños. Siempre Los uno ruidos extraños. por ahí sueña algo y empieza a pensar si es que realmente es un ruido que proviene de un origen natural o tal vez no. Exacto, sí. El espacio doméstico siempre implica, repito, un territorio de dominio, de proyección, ¿no? De identificación, donde la forma en que decoramos un lugar es un reflejo, pero también termina convirtiéndose, Oscar, en un cuerpo, ¿no? Las personas que, por ejemplo, sufren de agorafobia, es decir, de claustrofilia, ¿no? Si eres agorafóbico, terminas amando el lugar cerrado. Los objetos y la decoración y todo lo que hay ahí se hace parte de su cuerpo, ¿no? Y creo que eso estaba muy bien ya proyectado en la obra, en una de las obras maestras de Edgar Allan Poe, que precisamente yo escojo como uno de los epígrafes, que es La caída de la casa Usher, ¿no? Donde esta casa es como el cuerpo de los hermanos que se va deteriorando, que ya no sale y que se empieza, por supuesto, como lo señala el título, a sumergirse, ¿no? Porque es una proyección del deterioro mental y físico de quienes viven ahí, ¿no? Entonces hay una relación, hay muchas relaciones entre el espacio privado, entre la casa, como un lugar de protección, pero también de cárcel, ¿cierto? Que se convierte también en un territorio de inseguridad, ¿no? Donde se empiezan a cerrar espacios, ¿no? Yo creo que, aunque no sea un cuento de miedo, que se va más por lo fantástico, la famosa Casa Tomada del gran Julio Cortázar, es una maravilla, ¿no? De relato, donde la casa empieza a expulsarnos, ¿no? O sea, que tu casa te expulse, es una cosa absurda, y por eso mismo funciona a un nivel tan potente, ¿no? Permíteme un poco contarle a las personas que nos están viendo que No Pasar tiene dos relatos, ¿no? Uno de Ana Navatelli, que es sobre esta leyenda urbana, quizá la más famosa de Lima, que retrata la Casa Matusita, que habla sobre la Casa Matusita y un joven de provincia que llega a Lima con ánimos de estudiar y conoce a una joven, y esta joven es un poco extraña, un poco rara, que vive en la Casa Matusita y hay un gato y bueno, y cosas extrañas comienzan a pasarle, ¿no? Hay que leerlo para que conozcan cuál es el desenlace de esa historia bien interesante. Y el otro relato, el segundo relato, es Casas Poseídas, justamente escrito por Miguel, con quien ahora estamos conversando, y que cuenta la historia del rodaje de una serie de televisión en una casa donde aparentemente pasan cosas extrañas, ¿no? Producto de un asesinato que había ocurrido antes. Justamente se estaba grabando esta serie allí en esta vivienda donde un joven Aquilino Cajamarca había asesinado con una escopeta a sus padres, ¿no? Y esto había ocurrido porque supuestamente un demonio lo había poseído. ¿Qué pasa luego? Tendrán que leer la historia para poder conocer cuál es el desenlace sorpresivo. Y esa es una de las cosas que en principio quisiera preguntarte, porque ambos relatos tienen ello, la sorpresa. ¿La sorpresa consideras tú que es una piedra angular del relato de terror, el relato de misterio? Me encanta lo que dices, me encanta tu pregunta, porque yo sí soy un defensor de esa experiencia clásica de leer un cuento por lo que pueda pasar,
por su final, no solo en el terror, no solo en lo fantástico, sino en una novela de viajes, en una novela histórica. Y creo que ese pacto secreto que se crea con los lectores, de que los vas a sumergir en un mundo y cuando salgan de ahí no van a ser los mismos. Yo amo eso de la literatura y yo me enamoré desde niño y me obsesioné con la literatura porque me daba eso, ¿no? Me sacaba de la realidad y yo terminaba de leer un libro como Drácula y terminaba de leer Frankenstein, ¿no? Y mi mente ya no era la misma, no lo sabía, por supuesto, era muy niño para entenderlo, Claro. pero ahora lo comprendo, ¿no? Que ese viaje, entonces para mí, y empiezo a leer cuentos de miedo desde muy joven, ¿no? Cuentos de fantasmas, y para mí, y en las series de televisión con las que crecí a finales de los 70s y 80s, empiezo a ver La Dimensión Desconocida, ese tipo de series, precisamente por esa experiencia, ¿no? De De sorpresa. un asalto, ¿no? La Ahora, pero... realidad más o menos es predecible, ¿no? La Ujú. realidad, bueno, a veces hay giros en la vida que uno dice, pero la famosa frase, el lugar común de que la realidad supera cualquier ficción, es cierta, ¿no? Pero por lo general es prosaica, es una vida, es decir, no se te aparece nada extraño, ¿no? Ahora, pero Entonces estos relatos el factor sacan de ahí. sorpresa puede estar presente en cualquier otra literatura, por supuesto, pero quizá en la de terror es angular. Si el Sí, relato no sí, tiene es sorpresa, total. como que algo le Falla, falta. le fallas a tus lectores que creo que están esperando un poco eso, ¿no? Que van por la experiencia del giro sorprendente, de lo inesperado, no solo el asalto. Es una de las críticas que yo suelo hacer al terror de los últimos años en el cine, que cae demasiado en el efecto más que en destruir la idea de la realidad, ¿no? De lo que crees es real, ¿no? Una de las últimas grandes películas que bebe de la tradición literaria, que esto no se lo inventan solo los guionistas, que es Los Otros, la famosa película de Amenábar, Los Otros, fue famosa precisamente, de pronto no la han visto nuestro público, así que no les hacemos tanto spoiler, pero tiene un final que te hace dudar de ti mismo, ¿no? Que te construye una trampa. Eso viene de la literatura de fantasmas, ¿no? Donde al final, en las últimas líneas o en los últimos párrafos o lo último que ocurre, te hace dudar de tu propia realidad como ser humano que está fuera de un cuento, ¿no? Que se metió a una casa, que se metió a un castillo, que se metió a un pueblo embrujado, ¿no? Y ya no puede salir de ahí igual, ¿no? Eso a mí me parece que no se puede perder esa experiencia de la literatura y creo que el cuento de terror, no solo para los lectores más jóvenes, ojalá lo recuperen todos los lectores, de dejarse asaltar, de dejarse llevar y entrar en lo que tú señalas, ¿no? En esa trampa, en ese giro, en esa sorpresa, ¿no? En la que es difícil, ¿no? Porque no solo quieres asustar a Claro. los lectores, Ujú. sino sorprenderlos y hay que respetar mucho a los Y, lectores. Yo soy un en, escritor que y, ante todo respeta a los lectores y no les puede salir con un truco efectista, ¿no? Con un claro. monstruo que Ujú. emerge por ahí sencillamente para que el público grite, sino que hay que fabricar esa trampa de una manera mucho más inteligente para que funcione. Eso. El escritor de terror es un poco tramposo para exagerar un poco el término en el sentido de darle algunos indicios a sus lectores para que crea una cosa y realmente suceda otra. Exacto. Mira, yo recuerdo un cuento que me gusta muchísimo de Truman Capote, que lo conocemos más por A Sangre Fría, por su Claro. vertiente realista, digámoslo, por sus crónicas, su fusión entre periodismo y literatura, pero cuando estaba empezando como cuentista, y alrededor suyo muchos escritores del sur norteamericano que estaban llegando, que estaban migrando a Nueva York, escribían cuentos de miedo, ¿no? Los cuentos de miedo han estado presentes en los primeros momentos de muchos autores, ¿no? Hay una pequeña memoria de que Edgar Allan Poe tiene que escribir cuentos de miedo no porque fuera lo que lo apasionara, sino era por lo que le estaban pagando para luego poder subsistir. Estaban de moda los cuentos de lo fantasmal, de lo espectral, Ujú. y pues Poe era un genio y todo lo que escribiera, si lo hubiéramos puesto a escribir un cuento sobre una receta de cocina, hubiera escrito Oscar un cuento maravilloso, ¿no? Entonces, claro, y hemos
creado la imagen exclusiva de que Edgar Allan Poe solo escribía cuentos de miedo. En fin, Capote se asomó al relato y se llama Miriam, ¿no? Lo pueden buscar. Miriam tiene ese encanto de los títulos de un nombre que no sabemos qué va a pasar. Lo va a repetir Carlos Fuentes con Aura, por ejemplo, ¿no? Entonces, Miriam juega precisamente a sorprender al lector, ¿no? No les doy ningún adelanto, ¿no? Pero el mismo Truman Capote decía que precisamente no le gustaba tanto su cuento porque tenía trampa, porque estaba construido como un juego para engañar al lector, ¿no? Y a mí, pues, es lo que me gusta, ¿no? Claro. Y para lograr eso, una confesión que podría hacer aquí, Oscar, de la batalla que tuve con este relato, cuando lo estaba reescribiendo, donde está la verdadera escritura, que es en la reescritura, en las versiones que van creciendo, era que yo también me asustara, ¿no? Que yo me sorprendiera de lo que iba pasando. Es decir, lo disfruté mucho porque fue de esos cuentos en los que aparecían cosas que no estaban, por lo menos en mi conciencia, que no estaban en mi plan, ¿no? Yo tenía, obviamente, un nivel argumental, que fue el que tú señalaste, un director que está con todo el asunto de hacer una serie, de unas casas que supuestamente están poseídas. Obviamente ahí hay un intertexto muy fuerte que es 1408, la habitación 1408, el hotel del cual escribió un cuento Stephen King, ¿no? Donde hay un escritor que ha visitado casas embrujadas, ¿no? Y la vida real fusionó cosas. Yo tuve un viaje a Arkansas, al estado de Arkansas, en Estados Unidos, y fui a Eureka Springs. Tenía que escribir una crónica turística y me llevaron a uno de los hoteles más famosos porque está supuestamente plagado de fantasmas, ¿no? El Crescent. Acaban de sacar un documental sobre el Crescent en Eureka Springs, ¿no? Y nos íbamos a quedar allí y te hacen el tour con todo el dispositivo del espectáculo norteamericano, ¿no? Que es muy efectista. Entonces la guía está vestida como una dama del siglo pasado, antepasado, ¿no? Y te cuentan los fantasmas que aparecen. Allí funcionó un hospital ilegal, hubo un médico por ahí que engañó a la gente con un tratamiento y parece que hubo fallecimientos, en fin, es decir, se crea la atmósfera, ¿no? Y luego vas a tu habitación y tienes que dormirte, ¿no? Y está decorado, es un hotel moderno y tiene spa y todo esto, pero está decorado, ¿no? Entonces, para mí fue increíble. En ese espacio se basa este relato, Casas Poseídas. Exacto, sí, Claro. exacto. Entonces, para mí fue una experiencia única, ¿no? Yo muy racional, de que no creía en fantasmas, que no creo en fantasmas. Escribo sobre esto, pero no quiere decir que lo crea. Pero toda la atmósfera del relato, obviamente, no me dejó dormir bien, ¿no? Cualquier sonido, lo comentamos hace un rato, los sonidos de los espacios que no dominas empiezan a ser perturbadores, ¿no? Puede ser es un hotel que además tiene partes de madera, entonces hay crujidos por ahí que no sabes, que no puedes anticipar de qué se trata, Ahora, así que fue maravilloso. Y yo venía con esa experiencia de pasar una noche en el hotel, uno de los hoteles más aterradores, recordé el cuento 1408, ¿no? Y de ahí creo que armo ahí surge. este personaje escéptico que termina grabando en una casa que parece que sí está poseída, ¿no? A Yo he ese punto voy, encontrado... perdóname, a Dale. ese punto voy. El cineasta es un personaje escéptico, casi como tú, ¿no? Escéptico de los fantasmas, pero que Sí, se sumerge en historias. sería lo Sí, único que nos parecemos. pero dices a la Algunos vez gustos que detestarías cinematográficos. a una persona así, ¿no? Sí, es un personaje odioso, con un ego y una vanidad y todo este asunto del director de cine que tenía ínfulas de grandeza Pero a y la vez termina trabajando en frustrado, una ¿no? serie como en un muy alto presupuesto que probablemente no salga en Netflix, eh, pero que tiene esa idea del gran cine, ¿no? Que es un poco una pose que pasa en todas las artes, ¿no? Que si no es Kubrick y si no es Antonioni, eso no es cine, ¿no? Está como esa figura. Entonces lo ponen a hacer Claro. terror y termina criticando a los mismos actores, ¿no? Hay un choque ahí generacional entre
el director que ya está en cierta edad madura y se encuentra con un montón de jóvenes que no han visto Resplandor, que no han visto El bebé de Rosemary, que no crecieron con ese terror mucho más psicológico, ¿no? Obviamente eso algo de eso puede haber en mi percepción, y lo escuchabas hace un rato, de que las películas actuales van perdiendo esa densidad. Es el fantasma por el fantasma, el efecto, el final ya nos sorprende, ¿cierto? Y no hay esa construcción de la atmósfera, ¿no? Si tú vuelves a ver La Profecía, la original, ¿no? Hay toda una construcción lenta, una cadencia. Ahora todo es rápido y furioso, ¿no? Si no pasa rápido, en estas series actuales de miedo, el monstruo se ve demasiado, ¿no? Y cuando el monstruo se muestra demasiado, eso lo enseñó Steven Spielberg, y él mismo lo reconoció cuando construyó Tiburón, que no es una película sobrenatural, pero tiene un monstruo, que si mostraba demasiado al tiburón, pues nadie se iba a asustar cuando saliera, ya se volvía, como mira, ahí viene otra vez, ¿no? Igual pasa con el fantasma, ¿no? Cuando se vuelve demasiado hiperreal, hiperfísico, ¿cierto? Por ejemplo, en el relato japonés tradicional, que he leído muchos cuentos de fantasmas japoneses, es maravilloso eso, porque no sabes quién puede ser un muerto, ¿no? El fantasma japonés puede estar a tu lado, puedes haber pasado horas enteras hablando con él, y oh sorpresa, cuando te das cuenta, era la muerte misma, ¿no? Es increíble ese efecto, aún teniendo una presencia física el fantasma oriental, menos brumoso que el fantasma del cuento occidental, te sorprende porque no sabías que estaba allí. Ahora, ¿cuál es digamos, la fuerza que debería tener lo paranormal, lo milagroso, lo sobrenatural en el cuento de terror? Eh, ¿Es indispensable? ¿Se puede evadir? ¿El escritor de terror puede evadir esa, no sé, eso, lo paranormal, y seguir escribiendo terror sin problemas? Podría evadirlo siempre y cuando, diría yo, no pierda, digamos, esa meta de enloquecer al protagonista o a los personajes que están allí, e incluso al lector. Es decir, sí hay una apuesta de que esa fantasía no te reconcilie con la realidad, sino todo lo contrario, que cuando termines de leer el cuento y quieras ir a la cocina por un vaso de agua, no seas capaz y dices, pero soy una persona adulta, racional, que sabe del Big Bang, que sabe que estas cosas no existen, y eres incapaz. Ese ejemplo lo pongo porque conozco gente muy racional, científicos incluso, que dicen, yo no creo en nada, pero me da miedo que de pronto haya un fantasma por ahí, ¿no? Entonces, creo que ahí vuelvo a lo que señalaría que dijo Algernon Blackwood, el gran escritor norteamericano de cuento de miedo, su famoso relato La casa vacía, y es que no importa si es real o no el fantasma o lo sobrenatural, sino hasta dónde te lleva, ¿no? Porque se derrumba la realidad. El objetivo de estos relatos no es demostrar nada de que sí existe la vida más allá de la muerte, de que sí hay un más allá, que hay un después, que obviamente sí hay una preocupación inconsciente de quienes leemos estos relatos, seguramente por una esperanza, así sea siniestra, de que continuamos de cierta manera cuando hemos partido. Tiene que ver más con que este peso de la realidad, esta obsesión adulta con la lógica, se derrumbe de una manera artificial, por supuesto, ¿no? Nadie va a enloquecer de verdad por un cuento de miedo, nadie va a sentir un terror del cual no pueda escapar, porque puede decir, bueno, fue un cuento, ¿no? Se trató solo de un cuento, era solo una pesadilla, diríamos, ¿no? Pero asomarse un poco morbosamente, sádicamente a sufrir esa ruptura de las realidades, esa puesta en abismo, ¿no? Donde esa imagen, ¿no, Oscar, que ves en el espejo, que creces tú, te sonríe y tú dices, pero no estoy sonriendo, ¿qué pasa, no? Es dislocar la realidad desde la literatura. Me parece que es una de las cosas que sí no debería perder el género del terror, ¿no? Más allá de si existe o no el fantasma. La obra maestra, Oscar, de cuento de fantasmas, de relato de fantasmas, es Otra vuelta de tuerca, de Henry James. ¿Y por qué es la obra maestra? No solo por la exquisitez de su lenguaje, por la descripción. Tenemos una chica, una niñera, una tutora que llega a cuidar a dos chicos que parecen encantadores, a una casa que parece hermosa, y poco a poco
esta mujer empieza a creer que estos chicos son malignos, que hay fantasmas, que esa casa está maldita, en fin, ¿no? Al final a Henry James no le importa si realmente esta chica vio o no, sino cómo su mente se quiebra y termina dominada por lo sobrenatural. Y la magistralidad de ese relato, considerada la mejor novela corta de fantasmas, es precisamente que puedes tomar partido por cualquiera. O sea, uno puede decir, no, sí había fantasmas, realmente, pues sí, era una chica que llevaba unos antecedentes de ansiedad y de nerviosismo, una maníaco-depresión, diría alguien, en proceso, y por eso se derrumbó, ¿no? O no, realmente sí hay algo maligno en estos niños, sí son malos, ¿no? Es la ambigüedad perfecta, por eso es el relato perfecto, ¿no? Que se puede leer de las dos maneras. Perdón, estaba sin audio, estaba sin audio. Te decía, en tu relato, Casas Poseídas, aplicas una estrategia narrativa, que es decir, contando lo que sucede en el rodaje, ¿no? En estas suposiciones de lo que podría suceder, del escepticismo del cineasta, y a la par las cartas que dejó este personaje, Aquilino Cajamarca, que asesinó a sus padres en esa casa que se está grabando en ese momento, ¿no? Y quizá es el lado más terrorífico de la historia que va avanzando capítulo a capítulo y que finalmente terminan juntándose, ¿no? Finalmente, teniendo algún vínculo en la historia, ¿no? Esas cartas con lo que sucede, con lo que finalmente le sucede al cineasta y a todos. Eh, ¿Qué consigues con esa estrategia narrativa? ¿Qué buscas? ¿Cómo te surgió la idea? ¿Era originalmente así o luego lo transformaste? Coméntame un poco al respecto, por favor. Genial, genial que podamos hablar un poquito de eso, porque a mí siempre me ha gustado, primero respondo a la parte, digamos, de experimentación escritural, siempre me han gustado las estructuras, jugar, que haya varios narradores, me pongo como problemas, ¿no? Incluso ahora que escribo también literatura infantil y juvenil, siempre me he retado a que haya más de un narrador o juegos de tiempo, siempre me ha gustado eso, ¿no? Y creo, lo digo sinceramente, Oscar, creo que en este momento, si quieres salir a atraer nuevos lectores del terror, que están viendo estas series que tienen estructuras increíbles, que tienen flashback, que tienen mundos que se cruzan, pues también yo creo que quienes escribimos podemos o estamos un poco obligados a proponerle estructuras literarias difíciles, ¿no? De juegos, de simultaneidad, de paralelismos, ¿no? Entonces yo creo que ahí me gusta mucho probar. Pero ese nivel que estaba, digamos, en la primera versión de este relato, oculto por ahí, había la referencia, yo no lo había explorado en la primera versión que escribí de este cuento. Y en el diálogo que hubo con Daniela Alcalde, que es nuestra maravillosa editora de Rojo y Negro, surgió esa necesidad de que realmente el relato asustara, ¿no? Es decir, en su primera versión, en el universo de este director que hemos comentado, pasan cosas extrañas y pasan cosas inauditas que podrían ser sencillamente absurdos, producto de la mente, ¿no? Pero queríamos, repito, esto surge del diálogo editorial que es maravilloso, ¿no? Cuando los editores hablan con los autores para construir los libros, ¿no? Eso mucha gente no lo sabe, ¿no? Siempre se imaginan a los escritores, escritoras en soledad, ¿no? Y es mucho mejor hablar con otras personas para que crezcan los relatos. Y en esa charla había la necesidad de asustar, de que fuera más siniestro, esa palabra que es la traducción en castellano del ensayo de Sigmund Freud sobre lo que realmente nos asusta, lo perturbador, no estaba tan fuerte en el primer relato, ¿no? Entonces yo me pongo esa prueba de asustarme, como lo decía hace un rato, de como escritor, meterme en un mundo donde lo que parecería la locura de ese chico Aquilino, de pronto es real, ¿no? De pronto sí se le aparece una voz como al chico de Amityville, de pronto sí hay una presencia maligna en el mundo, sí hay una maldad que puede tomar la forma, ¿no? Yo recordaba, Oscar, cuando escribía este relato, otra de las obras maestras del terror literario y que es más famosa por la película, que es El Exorcista, ¿cierto? Y precisamente la magia del libro, más que en la película, está en esa ambigüedad, está en cómo lo maligno entra de manera aparentemente ingenua, ¿no? A través de una posesión de una chica que es vulnerable,
¿cierto? Aquí es un chico vulnerable, solitario, un poco rechazado incluso por sus padres, ¿no? Y que es el vehículo ideal para la maldad, ¿no? Es manipulable, ¿no? Termina atraído hacia la maldad. Entonces ahí podía yo generar esos dos niveles, ¿no? Por un lado, este asunto del rodaje, donde hay circunstancias trágicas, pero a la vez cómicas, donde aparece una presentadora que además es cantante y tiene por ahí un reggaetón que terminé componiendo para, para esta historia, ¿no? Claro. Contrastando, ¿no? Para que hubiera un efecto, ¿no? De contraste y que hay un mundo ahí maligno que sí está habitando esa casa, que realmente... Yo recuerdo mucho, cierro la idea, cuando de niño mi madre me llevaba a casa de una prima de ella y a mí me daba pánico porque la señora era muy amable ella, pero su aspecto era particular. Ella había tenido seguramente algún accidente y su ojo derecho estaba caído. Era una señora encantadora, pero yo de niño pensaba que era una especie de bruja, ¿cierto? La casa además, ahora entiendo que la señora sufría de acumulación, ¿no? Su casa nunca salía además, siempre estaba oscura, obviamente pareciera un lugar común, pero así era, estaba llena de gatos, ¿no? Entonces para mí esa casa era maligna. Ya de adulto racionalicé y entendí todo esto que he explicado, ¿no? Que era una señora solitaria, que era muy buena persona, que había tenido una enfermedad, que no había nada oscuro en ella, ¿no? Pero en mi fantasía infantil todavía, en mi recuerdo, está esa idea de que ella y esa casa eran lugares que realmente tenían algo perturbador, por lo menos, o algo secreto allí oculto. Entiendo. Miguel, ¿y el humor en la literatura de terror, qué papel juega? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el relato de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, ¿no? Sí, sí, sí. Este relato del fantasma que comienza a luchar contra la incredulidad de estos señores que llegan a este castillo, ¿no? Eh, en tu Igual, relato, de hecho, el humor está presente, ¿no? Pero a veces puede sonar contradictorio el humor en una historia de terror. ¿Cómo se maneja eso? ok, bueno, y me encanta que hayas mencionado porque ese referente, porque también los fantasmas de Dickens, excepto el primero, no son aterradores, ¿no? Terminan siendo metáforas de la vida, del futuro, ¿no? Hay fantasmas que no asustan, ¿no? Hay cierta fantasía, ¿no? Los últimos episodios de Ghostbusters, ¿no? Los cazafantasmas son más humorísticos que otra cosa, ¿no? A ver, yo creo que como un escritor latinoamericano, colombiano, etcétera, ¿no? Que se acerca a un terror que claramente, a una literatura que es muy anglosajona, que es muy Stephen King, que es muy de la línea inglesa, del cuento de terror. De todos modos, hay un factor cultural que en nuestra historia, en nuestra tradición, en nuestros acontecimientos, que es tan terrible, que siempre respondemos con el humor, ¿no? El humor negro, ¿no? Como le llamamos, que es muy latinoamericano, ¿no? En algunos países un poco menos fuerte, en Colombia es una subsistencia, o sea, la, el psicólogo de los colombianos es el humor negro, ¿no? El psiquiatra del colombiano es el humor negro, y yo creo que en Perú también, porque pasan cosas en nuestro imaginario cotidiano, y uno dice, no puede ser posible, ¿no? Que terminamos haciendo bromas sobre eso para no enloquecer en realidad, ¿no? Es para eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una cosa muy latinoamericana, ¿no? De que no me puedo tomar tan en serio el terror como se lo tomaría un autor norteamericano, ¿cierto? Que ve la maldad de otra manera, que concibe un mundo siniestro. Entonces ahí yo creo que siempre se me filtran, no sé por qué no lo controlo, y aparecen elementos absurdos, ¿no? Que también terminan siendo estrategias, Oscar, de distracción para eso que hablábamos de la trampa, también de divertimento, de un momento de respiro, de que parezca que no va a pasar nada malo, ¿no? También son indicios falsos por ahí eh, para que cuando llegue el efecto, para que cuando llegue lo maligno, pues no lo anticipes tanto, ¿no? La Eh, trampa de siempre. exacto, la trampa, ¿no? Y si lo piensas en nuestra historia, en cualquier acontecimiento periodístico, suceso,
siempre irrumpe el absurdo, siempre pasan cosas que terminan provocando más la risa que el llanto, ¿no? Que uno dice, pero ¿cómo es posible que en medio de algo tan terrible pasara eso, ¿no? Es muy frecuente, y yo estoy seguro que en Perú pasa, no hay un año en Colombia en que, por ejemplo, no esté la noticia de alguien que en un pueblo lo entierran, lo lloran, ¿no? Y resulta que no era, que es una confusión, o que estaba vivo, ¿no? Y termina eso en un carnaval, ¿no? Terminan celebrando alegremente que no estaba muerto, que no era, que no había, ¿sí? Son noticias que uno dice, ¿es real? O sea, esto pasó, no son fake news, ¿no? Entonces, nuestra forma de concebir también nuestros rituales frente a la muerte en toda Latinoamérica tiene un elemento digamos, no de humor, pero sí de carnavalización de la realidad, ¿no? De dominar la muerte, ¿no? De que la muerte se convierta y eso viene mucho de la picaresca española, ¿sabes? Que esa literatura bebió mucho de una influencia española en donde hay muchos relatos, donde siempre que aparece el diablo en los relatos españoles terminan engañando al diablo, ¿no? Y Latinoamérica copia eso muy bien, ¿no? Terminamos sentando a la mesa al diablo para engañarlo, ¿no? Ese elemento de carnaval, de trivialización de la maldad suprema, de la oscuridad, yo creo que está flotando siempre en la conciencia de todo latinoamericano, de no tomarse tan en serio, incluso lo más terrible, ¿no? Tenemos una resiliencia ya por naturaleza en nuestra piel con todo lo que pasa, que siempre, a pesar del desastre y del caos que vivimos, político, económico, social, ¿no? Seguimos adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso seguramente está por ahí en algún lado de mi mente, ¿no? De no tomar tan en serio, ¿no? Entonces creo que la parodia, que repito, la aprendimos del teatro español en la literatura hispanoamericana y luego la dominamos, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, Oscar, un género paralelo un poco, que a veces se toca por ahí, que es el policíaco, el género negro, el género criminal en Latinoamérica, también convoca el humor, ¿no? Porque nuestro detective no puede ser tan serio, nuestros criminales no pueden ser ese cliché anglosajón de la mueca perpetua de cinismo, ¿no? Siempre emerge lo humorístico de manera inesperada, hace parte de la cotidianidad latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que ahí puede ser un condimento interesante, ojalá, para los lectores, de descubrir que aunque se está, digamos, retomando, lo han escuchado en la charla, retomando estructuras muy clásicas, el cuento de miedo anglosajón, en fin, ¿no? Aunque yo estoy copiando cosas que ya se han hecho, ese condimento podría ser el que nos haga pensar en que podemos escribir cuentos de miedo muy a lo anglosajón, pero con nuestro condimento latinoamericano, el humor. Claro, claro. Y además, en una cultura llena de fantasmas, de tradiciones, de creencia en la muerte, de estas como visiones andinas, amazónicas. O sea, en realidad Latinoamérica es un espacio eh, singular en el mundo, tiene sus propias tradiciones, tiene sus propias creencias, ¿no? Y justamente a eso también voy, ¿no? Latinoamérica como un espacio, como un lugar de lectores del terror, porque por naturaleza, digamos, de algún modo provenimos de culturas que han tenido cosmovisiones particulares sobre el mundo, sobre el origen del mundo, sobre el paso a la muerte, ese tránsito. Entonces, hay una tradición sobrenatural que no se puede obviar y por lo tanto el terror de alguna u otra manera en Latinoamérica termina teniendo éxito y lectores, ¿no? Sí, es una realidad desbordante. Nuestra historia es nuestra naturaleza, Oscar, nuestro barroco, ¿no? Eh, no solo en el arte, sino en todo, ¿no? Somos barrocos, somos el exceso. Eso es maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que precisamente el encanto de lo que escribimos es que haya una mezcla de cosas, ¿no? Que no sea tan purista, ¿no? Este relato no es un cuento, digamos, puro de fantasmas, porque aparecen esos elementos truculentos, humorísticos, etcétera, ¿no? Que juegan un poco con
con la realidad, ¿no? Ahí va a haber, por ejemplo, un tema muy latinoamericano, que es el padre que no reconoce a un hijo, ¿no? Hay por ahí una sorpresa también, Claro, ¿no? claro. Sí. Está todo el asunto mediático, melodramático, ¿no? Siempre nuestra lucha porque nuestro cine, nuestro audiovisual tenga el estatuto y el estatus de Hollywood, también ha sido como una lucha constante, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos en que yo creo que la literatura, incluso la de terror, nos sirve para mirarnos y parodiarnos. La parodia finalmente lo que hace Oscar en toda la literatura, desde que existe el teatro, ¿no? Es un gran espejo, ¿no? Donde nos asomamos para reconocer nuestras imperfecciones y reírnos un poco de nosotros, ¿no? Pero está, repito, también la otra lectura que me interesaba y que me asustó mucho, de verdad. Esa parte de este chico escribiendo ese diario donde siente que realmente hay algo allí que le habla, ¿no? Que hay algo que tiene una identidad y que tiene un interés particular en destruir el mundo, ¿no? Por supuesto, me interesa. Tú señalabas en la presentación que hace muchos años escribí un libro de asesinos en serie que reedité hace muy poco. Me alejé bastante del tema, di unas charlas y unas clases de psicología criminal durante mucho tiempo y a veces había casos, Oscar, tan terribles de maldad extrema que ninguna psiquiatría, ni ningún perfil criminalístico, ni ninguna teoría, las leí todas, fueron casi 20 años de mi vida en eso, y todos los libros que te imagines, todas las entrevistas, hablé con perfiladores, en fin, y habían días, Oscar, de total desesperanza frente a la maldad humana, y terminaba yo por creer un poco que de pronto sí había algo, que había una fuerza, ¿no? No digamos un satanás o un demonio, sino había una especie de condición allí terrible, ¿no? Que no solo habitaba en la conciencia oscura, como lo refleja Jekyll y Hyde, sino que hacía parte de esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que me asustaba muchísimo, es decir, que realmente el mal existiera, o sea, que realmente Ted Bundy, estos asesinos en serie terribles de la realidad, un Charles Manson, fuera un producto, digamos, no de una posesión, sino de una forma maligna que realmente no tuviera explicación más allá de nada psicológico, sino que seguramente fuera la oscuridad, ¿no? Entonces, esa idea llegó a mí para darle el motor, digámoslo así, la fuerza a esa parte del relato en la que el desafío, repito, que me lanza Daniela, la editora, en este proyecto es que realmente asusta al lector. Ahora, lo Ojalá así sea. interesante, no, así es, definitivamente. Desde mi punto de vista, la parte más terrorífica es ese relato detallado de este vínculo que termina teniendo Aquilino Cajamarca con este ser maligno. Pero lo interesante y paradójico es que este ser es maligno, sí, pero no es el único maligno de la historia, ¿no? Aquilino es maligno. Y Entonces, quien también es maligno, pero, bueno, no lo vamos a decir, pero es un personaje de tu historia que también termina convirtiéndose en un ser perverso, ¿no? sí, sí, la dueña de la casa es mezquina, es decir, es un mundo de personajes no encantadores, ahí no hay nadie encantador, ¿no? Todos tenemos algo de maldad, digamos. Exacto, sí, no, no. Y creo que te lo decía detrás de cámaras, pues yo vengo de escribir libros para niños, para jóvenes, donde también hay villanos. A mí me interesa mucho el tema del villano, pero obviamente es un mundo menos agresivo y menos transgresor. Entonces, mi parte de la escritura sobre el mal y sobre el terror, pues cuando se mete en estos mundos, explora esas alteridades de lo peor del ser humano, ¿no? Es decir, aquí no puede haber mixturas ni lugares intermedios, ¿no? Aquí realmente todo termina siendo una mentira, ¿no? Una farsa, una máscara que se cae, ¿no? Creo que eso también es el encanto de toda la literatura gótica, ¿no? Que al final, desde la clásica hasta la moderna, es que finalmente todo es una ilusión y está tapando, todo es un velo de algo mucho más terrible, ¿no? Hay algo oculto allí, hay algo... hay un pasado secreto que emerge de la peor manera, ¿no? La duplicidad
ese temor a la imagen que decíamos del espejo termina siendo una trampa, ¿no? La casa, ese lugar que supuestamente representaría el refugio, es una trampa mortal, ¿no? Entonces todos los que están allí son personajes que tienen, digamos, pues es uno de los desafíos de crear personajes de ficción, ¿no, Oscar? Que tengan ambigüedad, ¿no? Que no sean enteramente, son humanos, ¿no? Yo creo que son humanos, ¿no? Ese es el reto de este tipo de relatos, de poner personajes que permitan, obviamente, una identificación, una distancia con ellos, pero que tienen esos matices, ¿no? Para que el lector pueda decir, bueno, esto podría pasar, ¿no? Que es parte del juego. Excelente. Bien, esta fue entonces la conversación que hemos tenido con Miguel Mendoza, escritor colombiano, quien ha escrito uno de los dos relatos que aparecen en este libro y que lo están viendo en pantalla, No pasar, dos historias donde habita el mal. Este libro, editado por la editorial Rojo y Negro, la editorial peruana Rojo y Negro, se vende en varias librerías a nivel nacional. No sé si en Colombia también se está distribuyendo. Cuéntanos un poquito dónde los lectores aquí en Colombia y en Perú pueden Gracias. encontrar el libro. Gracias, Oscar, por esa posibilidad. Estamos en Busca Libre, que ahora llega a Colombia, Ecuador. Yo vivo en Ecuador, entonces buenísimo que lo puedan comprar a través de esos canales. Ojalá que pasen por ahí, que se metan en estas casas poseídas, ¿no? Lo vamos a llevar a Filbo, vamos a exponerlo allá, va a estar en la Feria del Libro de Bogotá, a través de una editorial amiga, Siete Gatos, ahí va a estar exhibido. Y estamos en ese proceso, ¿no? De que Rojo y Negro pueda llegar también a Colombia. Por ahora estamos centrados en Perú, que quiero mucho, que tengo muchos lectores de lo infantil y lo juvenil, que me ha recibido. Ya este es el segundo libro que yo escribo y que se edita en Perú. El primero fue para niños, atrapados en el aeropuerto, y tuve pues la maravillosa experiencia de ir a muchos colegios, Oscar, ¿no? De conocer a muchas personas, profes, estudiantes maravillosos, y tengo mucho agradecimiento por tu país, por haberme leído, por haberme recibido con tanto cariño, y ahora pues va este relato de terror al cual pues los invitamos a que entren en estas casas poseídas, que ya va a estar en todas las maravillosas librerías peruanas, y por supuesto, repito, en Busca Libre, que te lo llevan a la casa, que me parece buenísimo. Cuando los libros no tenemos acceso a ellos, bueno, ahí puedes entrar y comprarlo. Ojalá que nos apoyen en este proyecto maravilloso de Rojo y Negro. Es un libro muy lindo, ¿no? La factura, esas cosas de... Yo que soy coleccionista de libros, no solo porque sea una publicación mía, les digo que quedó precioso. La tapa, la portada es increíble, va acompañado de un relato maravilloso de la gran Ana Lavatelli, que es una escritora increíble, ¿no? Que también escribía sobre niños y se mete con esta casa que iré a conocer en cuanto vuelva a aterrizar en Perú. Y por supuesto, hay dos ensayos, ¿no? Que mencionaba Oscar, donde reflexionamos, Ana y yo, sobre, bueno, cómo funciona este asunto de las casas y el mal. Bien, Miguel, te agradezco por tu tiempo, por esta conversación recontra interesante. Podremos pasarnos seguramente muchas más horas conversando del terror, del relato, de autores. Espero que esta no sea la última vez que nos conectemos en una entrevista. Espero que hayan muchas más oportunidades. Si vienes a Perú, igual podemos juntarnos, conversar y, por qué no, seguir haciendo este tipo de conversaciones para difundir cada vez más el libro y la literatura. Súper, súper, Oscar. Chévere que surjan estas conversaciones, y te felicito por este espacio que siga creciendo, que es maravilloso. Un abrazo. Un abrazo desde Perú. Miguel, cuídate mucho.